Buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Aquí estoy nuevamente, como es de costumbre ya, semana a semana, dándole a conocer la palabra del Señor. Cuando comencé a hacer las prédicas, me acuerdo que yo les dije a todos ustedes que íbamos a decir la verdad, a buscar la verdad en la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Francisco José García Ortega. Soy una persona que también soy pecadora, pero siempre tengo ya años de estar estudiando la Biblia y buscando la forma de cómo mejorar mi vida. Y hoy en día vamos a tocar un tema que es muy controversial, porque es un tema en el que la gente ha tropezado. En el 99% de la población mundial ha tropezado con este problema, un problema que ha causado muchos problemas en los diferentes hogares por muchos años. Y precisamente también les decía que las aclaraciones y las prédicas se basan en las preguntas, porque cuando las personas preguntan, saber quieren. Este tema se trata precisamente de algo muy serio, porque la pregunta es así: ¿es un pecado beber alcohol? Entonces, vamos a buscar, como siempre, la verdad en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y en ella está, digamos, la disciplina que debe tener el ser humano para estar feliz y contento con Dios. Pero las cosas pues no se han dado prácticamente de esa forma en su totalidad, porque somos muy pocos los que nos hemos apartado del mal camino y hemos buscado el buen camino. Pero aquí estamos tratando de que las demás personas, pues a través de la palabra de Dios, porque no soy yo, es la palabra que está en la Biblia, es la que yo estoy citando, no soy yo. Cuando yo asistí a ciertas iglesias cristianas evangélicas, el pastor de turno que estaba al frente de los creyentes, muchas veces les escuché decir que tomar licor era pecado, que tomar era cosa del diablo, que el que era borracho le esperaba el infierno. En esta parte tenían razón, pero nunca se dio a conocer el tema a profundidad bíblicamente. Que me acuerde que se haya hecho este pronunciamiento, pues la verdad no me acuerdo. Pero antes de hacerlo, veamos qué consecuencia trae el hecho de ser un adicto al licor. Veamos las consecuencias físicas, pero en términos científicos. Vamos a ver las consecuencias físicas en términos científicos. Produce anemia, según científicamente, ser adicto al licor produce anemia, aumenta el riesgo de tener un ataque cardíaco, es perjudicial para el hígado, produce cáncer, produce alta presión arterial, empeora el sistema respiratorio, produce problemas en la piel, produce disfunciones sexuales, empeora el funcionamiento del sistema inmunológico, empeora el funcionamiento del páncreas, produce gota, o sea, coágulo de sangre, que esto precisamente es mortal, y produce, dice que también dificultades en el embarazo, en el caso que sea una mujer, ¿verdad? En las consecuencias psicológicas, científicamente se dice que afecta el funcionamiento del cerebro, produce depresión y ansiedad, produce psicosis, produce insomnio, disminuye las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque su comportamiento se vuelve muy torpe.
Ahora, las consecuencias sociales, siempre hablando en términos científicos, dice que perjudica las relaciones sociales de la familia. De hecho, todo esto que estoy mencionando científicamente es cierto. Lleva, dice la familia, a la pobreza porque gastan demasiado en el alcohol. Pérdida de productividad laboral. Y se pierde el roce familiar y comunal. Ahora, en las consecuencias personales, aumenta la probabilidad de ser robado, raptado o violada en caso que sea una mujer. Bueno, hoy también hasta a un hombre le puede pasar eso, estando borracho, alcohólico. Hace posible también la violencia doméstica. Lo lleva a comportamientos antisociales o criminales. Puede tener accidentes de tráfico o caseros, perder el trabajo por ausencia o bajo rendimiento, empeorar las relaciones personales, pierde el rendimiento sexual. Ahora, científicamente, ¿cómo saber si una persona es alcohólica? Según no poder mantener 2 días seguidos sin beber. Se angustia, no lo soporta, no puede. Tiene que tomar. No poder controlarse cuando comienza a beber. Se vuelve muy necio, busca cómo tener problemas con los demás. Y cuando esta persona tiene que enfrentar ciertos problemas sociales, necesita el alcohol. Él necesita el alcohol para enfrentar las exigencias de la vida. Sin embargo, médicamente, la pedagoga en educación física y nutricionista del Comité Olímpico de Chile, la doctora Elisa Morales Lupayante, dice que los antioxidantes que contiene el vino tinto puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Dice que el vino tinto aumenta los niveles de colesterol bueno y provoca un efecto protector de las arterias. Eso es bueno, obviamente. Pero, ¿qué respuesta nos tiene la Biblia? ¿Qué respuesta nos tiene la Biblia? La verdad que beber alcohol con moderación no es un pecado. No. De hecho, la Biblia dice que el vino es un regalo de Dios que puede hacernos disfrutar más de la vida. Si no, veámoslo en Salmo. Comencemos ahora con la Biblia, que dice la Biblia al respecto. Miremos en Salmo capítulo 104, versículos 14 y 15, que dice lo siguiente: el hacer producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, óigase bien, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo lo que da la tierra al hombre también está considerado el vino para su gozo. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 13? Dice así. Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Dice así: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y siempre con Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 dice también lo siguiente: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Está clarito, está claro. Vea, las escrituras también reconocen que el vino puede ser beneficioso para la salud. Miremos también Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23, que dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Te da a entender que el vino te va a hacer mucho bien para la salud de tu cuerpo. Jesús bebió vino cuando estuvo en la tierra.
Jesús bebió vino cuando estuvo en la tierra. Miremos a Mateo, capítulo 26, versículo 29. Y también Lucas, capítulo 7, versículo 34, que dice lo siguiente. Dice así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así dice Jesús a sus discípulos. Además, en uno de sus milagros más conocidos, convirtió agua en vino, como muestra de su generosidad en un banquete de bodas. Jesús asistió con su madre María y sus discípulos a un banquete de boda en Canaán. Él estaba allí. Y en Juan capítulo 2, versículo 7 al 10, en Juan capítulo 2, versículo del 7 al 10, dice lo siguiente: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, que cuando el maestresala le llevaron los tinacos, eran llenos de agua, pero que ya iban convertidos en vino por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que convirtió el agua en vino. Cuando este contramaestre lo probó, se dio cuenta que era mejor vino que el que estaba repartiendo anteriormente. Y entonces fue cuando llama al esposo y es cuando le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sacan el inferior. Eso es lo que le debe entender. Mas tú, le dice, has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, que era el mejor vino en ese momento. Hermano, no existe ninguna duda que el tomarse un vino, un ron, un whisky, un brandy o una cerveza no es malo, mucho menos es pecado. No tenemos por qué ser prejuiciosos contra las cosas que Dios nos ha dado. Él se goza de ver que sus hijos se alegran con el fruto de la tierra que Él nos dio. Ahora, los peligros de beber demasiado, que dice la Biblia al respecto también. Los peligros de beber demasiado, bíblicamente lo vamos a ver. Aunque la Biblia menciona las cosas buenas que tiene el vino, también condena beber en exceso, y la borrachera la condena, porque ese es un pecado. Por eso, si un cristiano decide beber alcohol, debería de hacerlo siempre con moderación. La Biblia da varias razones para no beber más de la cuenta. Miremos en Timoteo capítulo 3, versículo 8, que dice lo siguiente: los diáconos significa servidores de Cristo. Entonces en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobleces, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué dice esto? Porque precisamente cuando se bebe mucho vino, entonces comenzás a hacer cosas incorrectas, como llegar hasta hacer juegos de azares. Eso te da a entender aquí en estos versículos. Y en Tito capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas
Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, esto me da a entender que el vino no es solo para el hombre, sino que también para la mujer. Pero tampoco hay que ser esclavos del vino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que con muchos tragos comienzan a hablar sandeces de las amistades que tienen como vecinos. Está claro lo que dice aquí en estos versículos. Ahora, ¿qué dice también Proverbios? Capítulo 23, versículos 29, 30 y 33. Dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los moretones en los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Mistura significa insensatez. Está muy claro. Mucho licor, mucho ron, mucha cerveza ingerida en nuestro cuerpo impide pensar con claridad y nubla el juicio. Una persona borracha no puede controlar del todo su comportamiento para hacer lo correcto. Está claro, está claro. Los versículos que dice acá, en Proverbios capítulo 23, versículos 29, 30 y 33, eso es lo que te dan a entender. Eso es lo que te dan a entender. Ahora, ¿cuándo tomar es demasiado? Fíjense que una persona ha bebido demasiado cuando la cantidad de alcohol que ha tomado la pone en peligro a ella y a otras personas. Según las escrituras, uno ya está borracho cuando el alcohol hace que se sienta desorientado, camine con dificultad, se ponga a discutir o no articule bien las palabras. Veamos en Job capítulo 12, versículo 25, que dice lo siguiente: van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y lo hace errar como borrachos. En Salmo capítulo 7, versículo 27, Salmo capítulo 107, versículo 27 dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Porque cuando una persona está borracha, comienza a decir que él es el máster en esto, que él es el máster en otra cosa, te habla hasta de cómo va a arreglar las cosas del mundo, en fin, su ciencia es inútil, porque solo sandeces comienza a hablar. La Biblia también enseña que los cristianos no deberían beber nada de alcohol en los siguientes casos. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente: bueno, dice así, bueno, es no, dice, perdón, en Romanos capítulo 14, versículo 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Hermano, esto hay que entenderlo, esta parte, porque la Biblia te habla bastante en metáfora y uno tiene que analizarlo. Se los voy a volver a leer. Romanos capítulo 14, versículo 21 dice lo siguiente: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esto quiere decir lo siguiente: que tengo el derecho de comer y beber, pero renunciaré gustoso a mi derecho por el bien de mi hermano. Me niego a hacer cosa alguna que pueda hacer tropezar a mi hermano. Y edificar a mi hermano es para mí más importante que comer o beber. O sea, que si yo sé
que si yo ando con una persona, que si yo me pongo a tomar, a beber, a comer junto con él, y yo sé que a él le hace mucho daño al tomar, le da por pelear, le da por discutir y una serie de cosas, entonces yo tengo mejor que abstenerme por mi hermano, para que él no tropiece. Está clarito. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, dice lo siguiente, esto sí es más duro todavía. Dice lo siguiente, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sigue diciendo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miremoslo de esta manera, si tú no puedes controlar cuánto bebe, los que tienen problemas con el alcohol deben estar dispuestos a tomar sus propias medidas drásticas, porque emborracharse o ser adicto sí es pecado, porque van en contra del gozo de Dios, de ver a sus hijos alegrarse. Es un pecado. Entonces, es mejor, digamos, apartarse de todo eso. Definitivamente es mejor. Porque si uno no puede, si uno es débil, pues abstenerse totalmente. En conclusión, hermanos y hermanas, está muy claro que no es pecado tomar. Está claro que Dios se goza ver a sus hijos alegrarse con vino, pero moderadamente. Que es de gozo estar reunido en familia, con amigos, teniendo una conversación agradable, tomándose un ron, un brandy, un whisky o una cerveza. Llevar esta alegría a un nivel muy agradable. Eso es lo que tenemos que hacer. No es pecado. No es pecado. Pero sí tenemos que estar conscientes, echar conciencia de las cosas que nosotros hacemos. Es bonito disfrutar un momento de alegría moderadamente con una copa de vino o con lo que a uno le guste tomar, pero de una forma educada, con gentileza. Espero que esta realidad, o mejor dicho, esta verdad, haya sido para cada uno de ustedes una aclaración ante cualquier duda al respecto. Que nuestro Creador Dios Jehová, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo reine en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros hogares de cada uno de nosotros. Amén.